Ciao a tutti. En la lección de hoy vamos a hablar sobre el verbo piacere, un verbo imprescindible para hablar de cosas que nos gustan o de cosas que no nos gustan. Tiene otros usos y significados, pero en este vídeo nos vamos a concentrar solo y exclusivamente en su función de expresar gustos y preferencias personales. En particular, lo vamos a ver conjugado al presente de indicativo, Ti piace viaggiare? al imperfetto, Stamattina mi sono svegliata e non mi piaceva più niente. al passato prossimo Ti è piaciuta la storia? y al futuro semplice. Sono sicuro che ti piacerà venire con me. A la hora de utilizar el verbo piacere para expresar algo que nos gusta o que no nos gusta, tenemos dos posibilidades. En primer lugar, tenemos la posibilidad de poner primero el complemento indirecto, luego el verbo piacere conjugado y por último el sujeto, que en este caso, como estamos hablando de cosas que nos gustan o que no nos gustan, va a ir a la tercera persona del singular o del plural, pero esto lo veremos después. La segunda posibilidad es poner el pronombre indirecto, luego el verbo piacere y por último el sujeto. Como te acabo de decir, esto lo vamos a ver en las siguientes pizarras, el verbo piacere y el sujeto, y ahora nos vamos a concentrar solo y exclusivamente en el complemento indirecto y en el pronombre indirecto. Ya estuvimos hablando de los pronombres indirectos en las lecciones pasadas, pero vamos a hacer un pequeño resumen para que puedas entender mejor la estructura del verbo piacere. En primer lugar, como hemos dicho, puedes utilizar el verbo piacere con el complemento indirecto, que es esta columna que te he puesto aquí. Por ejemplo, a me piace lo sport. A mí me gusta el deporte. Como ves, tenemos en primer lugar el complemento indirecto, luego tenemos el verbo piacere conjugado y por último tenemos el sujeto. Vamos a dejar esto por el momento y nos vamos a concentrar solo en el complemento indirecto. Por lo tanto, si estás hablando de ti mismo o de ti misma y quieres decir que algo te gusta, vas a utilizar a me. A me piace lo sport. En cambio, si quieres decir que no te gusta el deporte, vas a utilizar el non. A me non piace lo sport. A mí no me gusta el deporte. Por lo tanto, cuando quieras negar la frase utilizando el complemento indirecto, vas a poner el non entre el complemento indirecto y el verbo piacere conjugado. A me piace lo sport, a me non piace lo sport. Si estás hablando de tú, vas a utilizar el complemento indirecto a te. A te piace l'italiano. A ti te gusta el italiano. Muy fácil. Para la tercera persona, si estamos haciendo referencia a él, en el complemento indirecto nos vamos a encontrar con a lui piace leggere, a él le gusta leer. Este es muy interesante porque no necesariamente te tienes que encontrar aquí con el pronombre lui, sino que te puedes encontrar con un nombre masculino, que es lo más probable. Por ejemplo, a Giorgio piace leggere, a Giovanni piace leggere. Es decir, te puedes encontrar con a lui o te puedes encontrar con un nombre masculino, a Luigi, a Giorgio, etcétera, etcétera. Lo mismo te va a pasar con a lei, a ella. A lei piace studiare. A ella le gusta estudiar. Aquí te puede pasar exactamente lo mismo que te acabo de comentar con a lui. No te tienes que encontrar necesariamente con el pronombre lei, sino que lo más probable es que te encuentres con un nombre femenino. A Giovanna piace studiare. A Luisa piace studiare, etcétera, etcétera. Si estamos haciendo referencia a usted, tanto si el usted es masculino como si el usted es femenino, en el complemento indirecto nos vamos a encontrar con a lei, con la L mayúscula. A lei piace cucinare. A usted le gusta cocinar. Si estamos haciendo referencia a nosotros o a nosotras, vamos a tener en el complemento indirecto a noi. A noi piace Torino. A nosotros o a nosotras nos gusta Turín. Si estamos haciendo referencia a vosotros o a vosotras, en el complemento indirecto vamos a tener a voi. A voi piace la pizza. A vosotros o a vosotras os gusta la pizza. Y por último tenemos a loro, que hace referencia a ellos o a ellas. A loro piace il tiramisù. A ellos o a ellas les gusta il tiramisù. En el caso, te repito una vez más, que quisieras negar, es decir, que quisieras expresar algo que te gusta o que no te gusta, vamos a poner siempre el non entre el complemento indirecto y el verbo piacere. Por ejemplo, a me non piace lo sport, a te non
piace l'italiano, a lui non piace leggere, etcétera, etcétera. Hemos dicho que la segunda posibilidad que tenemos a la hora de utilizar el verbo piacere es con el pronombre indirecto, que corresponde a esta columna que te he puesto aquí. Empezamos por la primera persona, que es esta frase. Supongamos que quiero decir me gusta el deporte. En italiano vamos a decir mi piace lo sport. Tenemos en primer lugar el pronombre indirecto, como hemos dicho aquí, el pronombre indirecto en primer lugar. En segundo lugar tenemos el verbo piacere conjugado y por último tenemos el sujeto. Si quisiéramos negar esta frase, como estamos utilizando un pronombre indirecto, vamos a poner el non delante del pronombre. Non mi piace lo sport. Y esto lo vamos a aplicar en todas las personas. Por lo tanto, vamos a poner en primer lugar el pronombre, el verbo piacere conjugado y por último el sujeto. Y si queremos negar la frase, vamos a poner en primer lugar el non, en segundo lugar el pronombre indirecto, en tercer lugar el verbo piacere conjugado y por último el sujeto. Si estamos hablando de tú, vamos a decir ti piace l'italiano. Ti piace l'italiano. ¿Te gusta el italiano? Si estamos haciendo referencia a él, aquí ves, a lui, el pronombre indirecto que vamos a escoger va a ser gli. Gli piace leggere. Le gusta leer. Insisto, este gli hace referencia a lui. Gli piace leggere. Le gusta leer. Viendo este pronombre indirecto, sé que estamos haciendo referencia a un chico. Si en cambio tenemos a una chica, el pronombre que vamos a utilizar va a ser le piace studiare, le gusta estudiar. En español coinciden los pronombres, pero en italiano no. En italiano tenemos gli para el masculino y el le para el femenino. Por lo tanto, cuando veas este le, está haciendo referencia a ella. Le piace studiare. En cambio, si estamos haciendo referencia a un usted, tanto masculino como femenino, el pronombre indirecto que nos vamos a encontrar va a ser le. Pero fíjate bien que este le lleva la L mayúscula para diferenciarlo del le que hace referencia a ella. Le con la L minúscula es a ella, mientras que le con la L mayúscula está haciendo referencia a usted. Le piace cucinare. A lei piace cucinare, le piace cucinare. Para noi tenemos el pronombre indirecto ci. Ci piace Torino. A noi piace Torino. Ci piace Torino. Para voi tenemos vi. Vi piace la pizza. A voi piace la pizza. Vi piace la pizza. Y por último tenemos el pronombre indirecto gli, que hace referencia a loro. A loro piace il tiramisù. Gli piace il tiramisù. Como ves, loro y lui coinciden, pero no te preocupes porque por el contexto vas a saber si estamos hablando de loro o si estamos hablando de lui. Por cierto, es muy común en la lengua hablada informal, sobre todo entre jóvenes, la repetición del complemento indirecto y del pronombre indirecto, exactamente igual que hacemos en español. A me mi piace la pizza o a te ti piace la pizza. Aunque esta estructura esté consentida a nivel hablado informal, pero no te la aconsejo para nada, porque si no corres el riesgo que en situaciones más formales, por ejemplo, en un contexto universitario, en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera, vayas a utilizar esta estructura y no es correcta. Te aconsejo que desde un principio te acostumbres a decir a me piace la pizza o mi piace la pizza o a te piace la pizza, ti piace la pizza. Es decir, te aconsejo que ya desde un principio no repitas el complemento indirecto y el pronombre indirecto. Por lo tanto, vamos a utilizar solo el complemento indirecto, a me piace la pizza, o solo el pronombre indirecto, mi piace la pizza, pero nunca a me mi piace la pizza. Una vez hayas decidido si utilizar el complemento indirecto o el pronombre indirecto, es hora de conjugar el verbo piacere en base al sujeto que vayamos a tener. En este vídeo vamos a ver el verbo piacere conjugado al presente de indicativo, al imperfecto de indicativo, al pasado próximo y por último al futuro semplice. Empezamos por el presente de indicativo. A la hora de conjugar el verbo piacere al presente de indicativo vas a necesitar dos formas. La primera es piace y la segunda es
piacciono. Vamos a utilizar piace, es decir, el verbo piacere conjugado a la tercera persona del singular cuando detrás tengas un sujeto singular. Por ejemplo, a me piace il gelato o mi piace il gelato. Como ves, el verbo piacere está conjugado en la forma piace. ¿Por qué? Porque il gelato es una palabra masculina y lo más importante es que está al singular. Es decir, que como es una palabra masculina singular, el verbo piacere va a coger la forma piace, es decir, a la tercera persona del singular, porque el sujeto que le sigue es un sujeto singular. Si el sujeto que tienes es femenino, va a pasar exactamente lo mismo. A te piace la pizza o ti piace la pizza. Como la pizza es una palabra femenina singular, el verbo piacere lo vamos a conjugar en la forma piace. A me piace il gelato, a me piace la pizza. Si tienes un verbo al infinitivo, como sería este caso, también vas a coger la forma piace. A lei piace leggere o le piace leggere. Leggere es un verbo al infinitivo, por lo tanto nos vamos a quedar con la forma piace. Otro ejemplo, a noi piace suonare la chitarra. Como ves, suonare está al infinitivo. Por este motivo vamos a conjugar el verbo piacere a la tercera persona del singular. Ci piace suonare la chitarra. Nos gusta tocar la guitarra. En resumen, vas a utilizar piace cuando detrás tengas un sujeto singular, independientemente que sea masculino o femenino, y vas a utilizar piace también cuando tengas un verbo al infinitivo. A lei piace leggere. La segunda forma que tienes a la hora de conjugar el verbo piacere al presente de indicativo es piacciono. Súper importante la doble C. Piacciono. Vamos a utilizar piacciono cuando el sujeto sea un sujeto plural. Por ejemplo, a me piacciono i libri o mi piacciono i libri. Como i libri está al plural, en este caso es un masculino, la forma que vamos a utilizar va a ser piacciono y súper importante la doble C. Mi piacciono i libri, me gustan los libros. Si tienes un sujeto que es femenino y que es plural, va a pasar exactamente lo mismo. La forma que vamos a necesitar va a ser piacciono. A te piacciono le fotografie. A ti te gustan las fotos. Como fotos está al plural, y en este caso es un plural femenino, la forma que vamos a necesitar va a ser piacciono, y siempre con esta doble C. Ti piacciono le fotografie, te gustan las fotos. Es decir, que cuando tengas un sujeto plural, independientemente de que sea masculino o femenino, vas a necesitar la forma piacciono. Si en cambio quieres hablar de gustos y preferencias personales que tenías en el pasado y que se repetían habitualmente, vas a necesitar l'imperfetto. A la hora de conjugar l'imperfetto del verbo piacere, te vas a encontrar también con dos formas. La primera es piaceva y la segunda es piacevano. Vamos a utilizar piaceva, es decir, la tercera persona del singular, cuando detrás tengamos un sujeto que también está a la tercera persona del singular. Por ejemplo, da piccola mi piaceva il gelato. Cuando era pequeña me gustaba el helado. Si te fijas bien, tenemos il gelato, que es un sustantivo masculino y sobre todo lo más importante que está al singular. Como tenemos un sujeto que es singular, la forma que vamos a coger es piaceva. Da piccola mi piaceva il gelato. Cuando era pequeña me gustaba el helado. Porque detrás tenemos il gelato, que es una palabra que está a la tercera persona del singular. Si en cambio tenemos un sujeto, como sería este caso de aquí,
femenino, vamos a quedarnos también con la forma piaceva. Da piccoli ci piaceva la pizza. Cuando éramos pequeños nos gustaba la pizza. Como la pizza está al singular, vamos a quedarnos también con la forma piaceva. ¿Ves? Da piccoli ci piaceva la pizza. Si detrás del verbo piacere tenemos un verbo al infinitivo, nos vamos a quedar también con la forma piaceva. A mia madre piaceva leggere. Leggere es un verbo que está al infinitivo, por lo tanto vamos a quedarnos con la forma piaceva. A mi madre le gustaba leer. Otra frase de ejemplo. Ai nonni piaceva andare al mare. Como andare es un verbo que está al infinitivo, vamos a quedarnos también con la forma piaceva. A los abuelos les gustaba ir a la playa. Por cierto, si quisieras negar estas frases, tendríamos, por ejemplo, en este caso, da piccola non mi piaceva il gelato. Cuando era pequeña no me gustaba el helado, porque como te he dicho antes, si quieres negar una frase con un pronombre indirecto, vamos a poner el non delante del pronombre. En cambio, si quieres negar una frase donde tienes un complemento indirecto, como por ejemplo sería esta de aquí, diríamos a mia madre non piaceva leggere. Vamos a poner el non aquí. A mia madre non piaceva leggere, porque hemos dicho que con el verbo piacere podemos expresar cosas que nos gustan o cosas que no nos gustan. En segundo lugar, estábamos diciendo que tenemos la forma piacevano, que vamos a utilizar cuando tengamos un sujeto plural. Por ejemplo, da bambina mi piacevano i libri di storia. Cuando era pequeña me gustaban los libros de historia. Como libri es una palabra que está a la tercera persona del plural, el verbo lo vamos a conjugar también a la tercera persona del plural. Por eso decimos piacevano. Da bambina mi piacevano i libri di storia. Si tenemos una palabra que es femenina plural, va a pasar exactamente lo mismo. Da bambino ti piacevano le fotografie antiche. Le fotografie es una palabra femenina plural, pero esto no nos importa. Lo que nos interesa es que la palabra sea al plural. Da bambino ti piacevano le fotografie antiche. Vamos a poner piacevano porque lo que nos interesa es que la palabra esté al plural. Si quieres utilizar el verbo piacere para hablar de una cosa del pasado que se desarrolló en un momento puntual, vamos a necesitar il passato próximo. Y aquí el discurso se complica un poco más, porque como ves, tenemos 4 formas y no 2. Tenemos è piaciuto, en segundo lugar è piaciuta, en tercer lugar sono piaciuti y en cuarto lugar sono piaciute. Pero no te preocupes porque vamos a empezar desde el principio. Empezamos por è piaciuto. Vamos a utilizar esta tercera forma del singular cuando detrás tengamos un sujeto masculino singular que esté a la tercera persona. Por ejemplo, mi è piaciuto il gelato di ieri sera. Me gustó el helado de ayer por la noche. Si te fijas bien, tenemos è piaciuto, que hemos dicho que es el verbo piacere conjugado, y detrás tenemos un sujeto masculino singular, que es il gelato. Si te das cuenta, è piaciuto acaba con la O. El participio pasado acaba con la O. ¿Y por qué? Porque está concordando en género masculino y en número singular con el sujeto al que hace referencia. Mi è piaciuto il gelato di ieri sera. Por lo tanto, esta O me está indicando que la palabra que tengo detrás va a estar al masculino singular. Súper importante. Y a propósito, el auxiliar que vamos a necesitar va a ser el auxiliar essere, conjugado también a la tercera persona del singular. Mi è piaciuto il gelato di ieri sera. Vamos a utilizar también la forma è piaciuto cuando detrás tengamos un verbo al infinitivo, que es esto que os he puesto aquí. A Chiara è piaciuto leggere la Divina Commedia. A Clara le ha gustado o le gustó leer la Divina Commedia. Como tenemos un verbo que está al infinitivo, vamos a quedarnos con la forma è piaciuto. Y siempre teniendo en cuenta que el participio pasado, que es piaciuto, va a acabar con la O, necesita el auxiliar essere. Por lo tanto, cuando te encuentres con un verbo al infinitivo, la forma que vas a utilizar va a ser
è piaciuto. A Chiara è piaciuto leggere la Divina Commedia. Y por cierto, en el caso en el que quisiéramos negar la frase, la regla va a ser siempre la misma. Vamos a necesitar el non. En el caso de tener un pronombre indirecto, como sería este caso de aquí, vamos a poner el non delante. Non mi è piaciuto il gelato di ieri sera. Y en el caso de tener que negar la frase cuando tengamos un complemento indirecto, como sería esta de aquí, a Chiara è piaciuto leggere la Divina Commedia, vamos a poner el non aquí. A Chiara non è piaciuto leggere la Divina Commedia, es decir, entre el complemento indirecto y el verbo. Continuamos. La segunda forma que tenemos del verbo piacere conjugado al pasado próximo es è piaciuta, que vamos a utilizar cuando detrás tengamos un sujeto femenino singular que esté a la tercera persona. Por ejemplo, mi è piaciuta la pizza napoletana. La pizza es un sujeto femenino singular que está a la tercera persona. Por este motivo, el participio pasado va a acabar con la A, porque tiene que concordar en género, es decir, femenino, y en número, es decir, singular, con el sujeto al que está haciendo referencia. Es decir, que esta A me está indicando que detrás va a venir una palabra que es femenina, porque acaba con la A, y que además es singular, como sería el caso de la pizza. Mi è piaciuta la pizza napoletana. Y siempre teniendo en cuenta que el verbo piacere se va a conjugar con el auxiliar essere. Por lo tanto, cuando te encuentres aquí detrás con un sujeto femenino singular de la tercera persona, la forma que vas a usar va a ser è piaciuta. Mi è piaciuta la pizza napoletana. La tercera forma que tenemos a la hora de utilizar el verbo piacere al pasado próximo es sono piaciuti, que vamos a utilizar cuando detrás tengamos un sustantivo masculino plural. Súper importante. Por lo tanto, si al singular teníamos è piaciuto, al plural vamos a tener sono piaciuti. Sono piaciuti, te repito, vamos a utilizarlo cuando detrás tengamos un sujeto masculino plural. Come podría ser, por ejemplo, i libri. Mi sono piaciuti i libri che mi hai prestato. Me han gustado los libros que me has prestado o que me prestaste. Como tenemos i libri, que insisto es una palabra masculina plural, el participio pasado va a acabar con la i, piaciuti. Y al tratarse de un plural, súper importante, el auxiliar en este caso va a ser el verbo essere, pero conjugado a la tercera persona del plural, es decir, sono piaciuti. Por lo tanto, insisto, sono piaciuti es el plural de è piaciuto. Si al singular tenemos è piaciuto, mi è piaciuto il gelato, al plural vamos a tener sono piaciuti, mi sono piaciuti i libri. Si en cambio tienes aquí detrás una palabra femenina plural, como sería el caso de le fotografie, la forma que vas a necesitar va a ser sono piaciute con la E. Mi sono piaciute le fotografie artistiche della mostra. Me han gustado o me gustaron las fotografías artísticas de la exposición. Y como siempre, teniendo en cuenta que el participio pasado tiene que concordar en género y en número con el sustantivo al que hace referencia. En este caso, como tenemos una palabra de género femenino y de número plural, el participio pasado va a acabar con la E. Y luego el auxiliar va a ser siempre essere, pero conjugado a la tercera persona del plural. Es decir, que si al singular, al femenino singular, teníamos la forma è piaciuta, a la hora de hacer el plural del femenino, la forma que vamos a tener va a ser sono piaciute. Mi è piaciuta la pizza napoletana, mi sono piaciute le fotografie artistiche. Por último, tenemos el futuro semplice del verbo piacere, que es mucho más fácil porque, como puedes ver, tenemos otra vez solamente dos formas, sin tener en consideración si la palabra va a ser femenina
o masculina. Pero bueno, empezamos desde el principio. En primer lugar tenemos la forma piacerà, que vamos a utilizar cuando detrás tengamos un sujeto singular a la tercera persona. Por ejemplo, ti piacerà il gelato. Como ves, il gelato es una palabra masculina singular y por este motivo vamos a poner piacerà. Ti piacerà il gelato. Si detrás tenemos una palabra femenina, como sería la pizza, la forma va a ser exactamente la misma. Sono sicura que vi piacerà la pizza. Independientemente de que la palabra que tengamos detrás sea masculina o femenina, vamos a utilizar siempre la misma forma, que es piacerà, porque lo importante, insisto, es que esté al singular. Y aquí me gustaría comentarte una cosa súper interesante del verbo piacere al futuro semplice. Si te das cuenta, cuando decimos, por ejemplo, sono sicura que vi piacerà la pizza, no estamos expresando en realidad un gusto o una preferencia personal, sino que más bien lo que estamos expresando es una hipótesis, una suposición. Y esto se debe a dos motivos. En primer lugar, por el uso del futuro, que entre otras cosas sirve para hacer hipótesis. Y luego, en segundo lugar, por el significado que tiene el verbo piacere, es decir, está expresando un gusto o una preferencia personal. Por lo tanto, es difícil decir si algo te gustará o no te gustará con certeza. Por este motivo, cuando utilizamos el verbo piacere al futuro semplice, estamos haciendo más que nada una suposición. Como te he dicho aquí, por ejemplo, en sono sicura que vi piacerà la pizza. Pero bueno, esto no quita de que puedas conjugar el verbo piacere al futuro semplice, que es lo que estamos viendo ahora. Te decía que tenemos en primer lugar la forma piacerà, que utilizamos con un sujeto singular, que es lo que acabamos de ver ahora, y luego utilizamos también esta forma cuando detrás tenemos un verbo al infinitivo. Por ejemplo, ti piacerà molto leggere la Divina Commedia. Como ves, no tenemos directamente detrás el verbo porque tenemos molto, pero bueno, al fin y al cabo, molto es un complemento que se utiliza para intensificar, pero en realidad vendría detrás el verbo al infinitivo. Ti piacerà molto leggere la Divina Commedia o ti piacerà leggere la Divina Commedia. Como tenemos un verbo al infinitivo, la forma que vamos a utilizar va a ser también piacerà, el verbo conjugado a la tercera persona del singular. En segundo lugar, tenemos la forma piaceranno, con dos n's, súper importante, que vamos a utilizar cuando detrás tengamos un sujeto plural. Por ejemplo, vi piaceranno i musei vaticani, os gustarán los museos vaticanos. En este caso, i musei vaticani está al masculino plural. Si tuviéramos detrás una palabra que estuviera al femenino plural, como serían le fotografie, nos va a pasar exactamente lo mismo. Se nos va a quedar siempre la forma piaceranno. Vi piaceranno le fotografie della mostra. Os gustarán las fotografías de la exposición. Por lo tanto, independientemente de que la palabra que venga detrás sea masculina o femenina, lo que nos interesa es que esté al plural. Si está al plural, vamos a coger la forma piaceranno. Esto es todo por esta lección. Espero que te haya resultado útil. Si tienes alguna duda o sugerencia, me la puedes escribir en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal. Arrivederci!